siguiera trabajando. Sobornaron a algunos funcionarios para que actuaran en contra de ellos y frustraran sus planes. Esta situación continuó durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y duró hasta que Darío subió al trono de Persia. Versículo 24. Por lo tanto, se detuvo la obra del templo del Señor en Jerusalén y quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces, en la parte en la que estamos aquí, estas personas regresan a Jerusalén, empiezan a reconstruir el templo, pero los vecinos dicen, no, no queremos que estas personas reconstruyan este templo. Entonces van, primero tratan de hacerse amigos, tratan de pasar por amigos y dicen, queremos ayudarles, nosotros también queremos construir este templo. Y ellos le dicen, no, solo nosotros debemos hacerlo. Y entonces ellos empiezan a tramar cosas, ¿no? Dice, empiezan a intimidarlos, empiezan a desalentarlos, sobornan a funcionarios para que actúen en contra de ellos, ¿sí? Y esto hace que el pueblo se desanime y eventualmente detienen la obra del templo de Dios de reconstruirlo nuevamente, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Listo. Yo sé, esto ya lo vimos, David. Sí, yo sé, pero si es la primera vez que llegas, esto te va a ayudar a entender. Y si no, pues bueno, ya estamos hasta ahí. ¿Qué pasa después? El pueblo está desanimado, no quiere reconstruir, ¿no? Está triste, está en muchos problemas. Entonces Dios levanta a dos profetas, al profeta Zacarías y al profeta Ageo. Y les dice a estos profetas, ve y habla al pueblo, habla con los líderes y haz que estas personas vuelvan a trabajar, ¿sí? Entonces los profetas Zacarías y Ageo van donde las personas, donde los judíos, y los vuelven a animar. ¿Qué hacen los judíos como respuesta? Escuchan la palabra de Dios, obedecen a los profetas y empiezan nuevamente a reconstruir. Y están trabajando, están trabajando. Pero ¿qué pasa ahí? Sigue esta novela, no te preocupes, sigue adelante, capítulo. En Esdras 5, del 3 al 5, ¿qué ocurre? Aparecen dos personajes. Dice, sin embargo, Tadnai, el gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates, y Setar Bosnai, junto con sus colegas, pronto llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿quién les dio permiso de reconstruir este templo para restaurar esta estructura? También pidieron los nombres de todos los varones que trabajaban en la construcción del templo. Pero como Dios cuidaba a su pueblo, no pudieron impedir que los líderes judíos siguieran construyendo hasta que se enviara un informe a Darío y él comunicara su decisión al respecto. Entonces, los judíos empiezan nuevamente a trabajar porque los profetas los animaron y vienen estos dos personajes, Tanai y Setar Bosnai, ¿sí? Y llega, ¿no? Y ven la construcción y dicen, a ver, ratito, ¿qué pasó aquí? ¿No? ¿Quién les dio permiso a ustedes de seguir construyendo? Papeles, ¿no es cierto? ¿Dónde están los permisos? ¿No es cierto? Entonces tratan nuevamente de intimidarlos, otra vez tratan de hacer que ellos paren la construcción. Sin embargo, ¿qué es lo que dice? Dios cuidaba a su pueblo. Por lo tanto, no pudieron impedir que ellos siguieran trabajando. Entonces, ¿qué palabras puse ahí? ¿Qué es lo que está haciendo hasta ahora este pueblo? Ha escuchado a Dios a través de los profetas, decidió obedecer, decidió confiar en que Dios los iba a cuidar y siguen resistiendo, siguen construyendo el templo de Dios. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Me vas entendiendo? Sí, bueno, muy bien. Si no me entiendes, pregúntale a la persona de al lado y ten un tiempo especial, ¿ok? ¿Qué pasa después? Ahora sí entramos en materia, Esdras 6 del 1 al 3, que es lo que nos corresponde el día de hoy. Y vamos a leer esta partecita. Dice, Esdras 6. Entonces el rey Darío dio órdenes para que se investigaran los archivos de Babilonia, los cuales estaban guardados en la tesorería. Sin embargo, fue en la fortaleza de Ecbatana, en la provincia de Media, que se encontró un rollo que decía lo siguiente. Memorando, en el primer año del reinado del rey Ciro, se emitió un decreto en relación con el templo de Dios en Jerusalén, que se reconstruya el templo con los cimientos originales, en el sitio donde los judíos solían ofrecer sus sacrificios. Su altura será de 27 metros y su anchura será de 27 metros. A cada 3 hileras de piedras especialmente preparadas se les pondrá encima una capa de madera. Todos los gastos correrán por cuenta de la tesorería real. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Este pueblo ya había venido de una situación difícil, de haber sido destruidos, de haber sido exiliados. Empiezan a trabajar y los desaniman. Vienen los profetas y les vuelven a animar y ellos vuelven a trabajar otra vez y otra vez están enfrentando oposición. Pero estas personas siguen resistiendo. Y ahora vemos la mano de Dios que hace que actúa ahora a través del rey Darío
para que dé la orden de que se siga reconstruyendo nuevamente este templo. ¿Qué es lo que vemos aquí? El propósito de Dios no era solo que los judíos reconstruyan un edificio, sino que en realidad los judíos reconstruyan su relación con Dios, porque el templo era el sitio donde ellos podían comunicarse y relacionarse con Dios. Ahora, para nosotros, el proyecto más importante de nuestras vidas es nuestras vidas mismas, ¿no es cierto? Pero vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Entonces, el rey Darío les envía una carta, les responde ahora a estas dos personas, Tadnai y Setar-Boznai, y les dice lo siguiente. Vamos a ir a Esdras 6, del 6 al 7. Esta parte no va a estar en la pantalla, así que te animo a que vayas a tu Biblia. Esdras 6, del 6 al 7. Déjame también poniendo la mía. Esdras 6, del 6 al 7. Esdras 6, del 6 al 7. Dice la escritura. Entonces el rey Darío envió el siguiente mensaje. Por consiguiente, Tadnai, gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates, y Setar-Boznai, junto con sus colegas y otros funcionarios del occidente del río Éufrates, les dice, manténganse bien lejos de allí. No estorben la construcción del templo de Dios. Dejen que se reconstruya en su sitio original y no le pongan trabas al trabajo del gobernador en Judá, ni al de los ancianos, ni al de los ancianos los judíos. ¡Wow! Esta es la respuesta que Dios dio a través de este rey, de este gobernador. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, manténganse bien lejos de allí, no estorben, dejen que se reconstruya y no le pongas trabas al trabajo. Estas personas creyeron en Dios y siguieron adelante a pesar de las dificultades, a pesar de la oposición. Y Dios, la mano de Dios estuvo trabajando ahí. Y en su momento, Dios pone un freno a estas personas que se estaban entrometiendo, que estaban tratando de detener la obra. ¿Qué nos dice esto? Muchas veces nosotros en nuestras vidas podemos sentir que estamos luchando solos, que tal vez Dios no está trabajando, que tal vez Dios no está actuando, que tal vez Dios no está respondiendo. Pero aunque no lo veamos, Dios siempre está trabajando a nuestro favor. Y en su momento vamos a ver cómo Dios va a poner alto a todas estas circunstancias y Él es el que nos va a dar finalmente la victoria. ¿Qué podemos ver aquí? Dios siempre tiene un propósito y Dios va a cumplir ese propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? Número uno, en tu vida es que lo conozcas, que estés cerca de Él, ¿no es cierto? Y hay muchas cosas en la vida diaria que tratan de apartarnos de ese propósito. Y a veces es complejo, pero nuevamente, no estamos solos. Dios nos ayuda a cumplir ese propósito también, ¿sí? También, cuando Dios dirige, no hay nada que pueda detener. Cuando decidimos dejar en las manos de Dios nuestro destino y nuestro propósito de vida, nada nos va a detener. Vamos a tener conflictos, vamos a tener situaciones, pero Dios siempre va a terminar abriendo una brecha, aun cuando parezca que no hay salida. ¿Sí? Siguiente, Dios, cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. El hecho de que tú estés aquí en este día, de que hayas conocido a Dios, es porque Dios hizo muchas cosas para que estés aquí. Tal vez no sabes de todo lo que te cuidó. Tal vez no sabes de que te cuidó de ti mismo incluso muchas veces. Pero Dios sigue estando ahí, sigue sanándote, sigue cuidándote y sigue sosteniéndote. Entonces, mis hermanos, no te rindas. No te rindas en este propósito de seguir adelante, de seguir buscando a Dios. Conoce a Dios, déjate guiar por Él, obedécele, resiste y Dios te dará la victoria. En su momento, Él va a detener la oposición y sea lo que sea que te esté deteniendo ahora, aunque parezca imposible, Dios le va a poner freno. Pero hoy lo que necesitamos es resistir, mis hermanos. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien, continuamos. Vamos al versículo 8. Vamos a leer del 8 al 10. Esdras 6, del 8 al 10 dice, además, por la presente, decreto que ustedes tendrán que ayudar a esos ancianos de los judíos mientras reconstruyan el templo de Dios. Ustedes tienen que pagar el costo total de la obra, sin demora, con los impuestos que se recaudan en la provincia situada al occidente del río Éufrates, a fin de que la construcción no se interrumpa. Denles a los sacerdotes de Jerusalén todo lo que necesiten, sean becerros, carneros o corderos, para las ofrendas quemadas que presenten al Dios del cielo.
y sin falta provéanles toda la sal y todo el trigo, el vino y el aceite de oliva que requieran para cada día. Entonces ellos podrán ofrecer sacrificios aceptables al Dios del cielo y orar por el bienestar del rey y de sus hijos. ¡Wow! ¿Te imaginas esta parte? ¿Te imaginas que estas personas se trataron de oponer a que los judíos reconstruyan? Hacen todo esto y finalmente el rey les dice, primero ustedes no los detengan, pero no solo eso, ustedes les van a ayudar. De su bolsillo va a salir todo lo que ellos necesitan para terminar de construir el templo. ¿Te das cuenta de lo que es capaz de hacer Dios? Es increíble porque Dios les dice a través de este rey, decreto que ustedes tendrán que ayudar, ustedes tienen que pagar el costo total de la obra y dice, denles a los sacerdotes todo lo que necesiten. Dios es capaz de transformar la oposición que tienes en este momento en bendición. Esto tal vez parece increíble. ¿Qué es lo que te está haciendo oposición en este momento? ¿Qué es lo que sientes que puede estar siendo una oposición para ti? Muchas veces para vivir nuestro cristianismo, tal vez vivir y ser responsables y ser justos en nuestro trabajo, vamos a enfrentar oposición. Cuando tu jefe te diga, dame firmando este informe que es incorrecto, y tú digas, no, no voy a firmar esto. ¿Qué es lo que te va a decir? Tal vez, ¿no? Vas a tener problemas, te va a despedir o te va a hacer alguna cosa, ¿no es cierto? Pero eso es oposición, ¿sí? Universitarios y jóvenes, ¿no? Cuando estás yendo a presentar un examen y todos tus compañeros ya se están pasando por WhatsApp las respuestas del examen que ya se bajaron y tú estás tratando de mantener eso aparte o te dicen, ayúdame con esta tarea, ayúdame con esto. Ser recto, vas a enfrentar oposición. Muchas veces en casa enfrentamos oposición también, ¿sí? Tú posiblemente tienes el privilegio de que toda tu familia sea discípula, pero si no lo tienes, muchas veces vas a enfrentar oposición al tratar de buscar a Dios, ¿sí? Tal vez que no vayas a las reuniones o que no vayas hacia esa parte, pero la oposición va a estar ahí. Sin embargo, hay una escritura en Romanos 12:2, Romanos 12:21 que dice, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. No importa en dónde estés y aunque sea difícil ser discípulo, tú sigue haciendo el bien. No te rindas, persiste, resiste. Y ese ejemplo eventualmente va a ser el mejor testimonio de que Dios es grande, de que Dios existe. Y Dios va a tocar el corazón de muchas personas a través de tu ejemplo de resistir y de hacer las cosas bien delante de Dios. Y también Romanos 8:28 dice, voy a leer acá, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Esta escritura fue una realidad para estos judíos. Estaban personas que venían a oponerse, que querían que ellos no continuaran con la reconstrucción, ¿sí? Pero Dios no solamente los hizo a un lado a estas personas, sino que Dios utilizó a esta oposición y les dijo, ahora son ellos los que los van a financiar. Son ellos los que les van a dar todo lo que ustedes necesitan, ¿sí? De la misma manera, no conozco en tu vida lo que esté pasando, pero Dios puede hacer que esa oposición que es el día de hoy eventualmente sea lo que te provea, sea tal vez lo que sea tu fuente para seguir adelante, porque Dios transforma la oposición en bendición. Amén, hermanos. ¿Estamos hasta ahí? Así que, mis hermanos, necesitamos seguir adelante. Y sí, muchas veces hacer lo correcto es difícil y la oposición puede ser desanimante, pero nuevamente, hermanos, no estamos solos, ¿sí? Si eres capaz de poner tus cargas en Dios, ¿sí? No habrá nada que te pueda detener. Porque primero no van a ser tus fuerzas las que van a mantenerte trabajando, van a ser la fuerza de Dios la que lo haga. Nosotros solos podemos ser vencidos, pero si permanecemos en Dios, Él no puede ser vencido y Él siempre se va a llevar la victoria. Amén. ¿Estamos bien ahí, mis hermanos? ¿Sí? Ok, creo que el frío les está bajando el azúcar, creo, algo por el estilo, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos, enfoquémonos. Estas son buenas noticias, son cosas animantes. Por ahí están temblando, ¿no es cierto? Muy bien, hasta aquí, ¿qué hemos visto? Hemos visto cómo Dios siempre va a estar ahí cuidándonos. Sí, cómo va a estar resistiendo por nosotros y ayudándonos a resistir. Y no solo eso, haciendo cosas increíbles, transformando la dificultad en bendición.
Pero hay algo más, todavía pasa algo más. Vamos un poquito más adelante. Esdras 6, del 11 al 12. Dice la escritura: también declaro que a los que violen de cualquier manera este decreto, se les arrancará una viga de su casa. Luego serán levantados y atravesados en ella, y su casa será reducida a un montón de escombros. Que el Dios que eligió la ciudad de Jerusalén como el lugar donde se dé honra a su nombre, destruya a cualquier rey o nación que viole este mandato y destruya este templo. Yo, Darío, he emitido el presente decreto, que se obedezca al pie de la letra. Wow, y estas advertencias son fuertes, ¿te das cuenta? Dicen, cualquiera que se oponga a lo que yo estoy diciendo, a que ellos lo reconstruyan, que destrocen su casa y que lo maten, que lo empalen, ¿no? Y no solo eso, dice que cualquier rey o nación que viole esto también sea destruido. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos a un Dios que dice, voy a aguantar la oposición de ustedes a mi trabajo por un tiempo, pero si continúan en eso, van a tener consecuencias. Van a tener consecuencias. Entonces, mis hermanos, oponerse al plan de Dios es un gran pecado y debemos cuidar eso y nos traerá graves consecuencias. Vemos también cómo Dios humilló a quienes intentaron oponerse. Y aquí quiero hacer notar algunas cosas que a lo que estaba entendiendo, ¿no? En este momento ha sido como animarnos a seguir adelante en nuestro cristianismo a pesar de las adversidades y cómo poder confiar en Dios de que Él está cuidándonos y Él nos dará la victoria. Pero aquí también hay un llamado de advertencia para nosotros también. Cuidado, nos oponemos o nos estamos oponiendo al plan de Dios. Y hay varias formas en las que nos podemos oponer al plan de Dios y encontré tres. La primera, cuidado de oponernos al plan de Dios que Dios tiene para nosotros mismos. Muchas veces nosotros somos nuestra mayor oposición para que Dios trabaje en nuestras vidas. Nosotros somos los que descuidamos nuestra relación con Dios, los que nos alejamos, los que no estamos trabajando y confiando en Dios. ¿Hay alguien que te pueda detener en que no tengas tus tiempos con Dios o que no ores? Nadie, ¿no? Solo yo. Y a veces soy yo mismo el que hago eso, ¿no? ¿Hay alguien que puede detenerte en que no tengas discipulado? No, solo yo, ¿no es cierto? ¿Hay alguien que tal vez te empuja a pecar? Sabemos que Satanás es el que nos pone las tentaciones o las tentaciones también están entre nosotros mismos, pero somos nosotros quienes tenemos el poder de decidir si pecamos o no pecamos. Entonces somos nosotros a veces nuestra mayor oposición. Y mis hermanos, Dios, aquí lo compartía nuestra hermana en la bienvenida, todos escuchamos esta escritura, ¿no? Esta promesa, que Dios tiene planes de bienestar para nuestras vidas. Y a veces pasamos años junto con Dios y no vemos esos planes, pero tampoco vemos que no nos hemos puesto a trabajar. O no nos vemos que hemos estado resistiendo a Dios y al Espíritu Santo cuando nos corrigen, cuando nos enseñan o cuando nos exhortan a cambiar. Y no solo eso, el pecado es una de las cosas que nos detienen en este proceso del plan que Dios tiene para nosotros. En Hebreos, esta escritura es bastante fuerte, pero en Hebreos 10 del 26 al 27 dice, queridos hermanos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Y ojo, quiero ser cuidadoso con esto, ¿no? No te digo que si pecas hoy día, entonces ya Dios te desecha. No es así, porque todos somos pecadores, somos cristianos, pero seguimos siendo pecadores. Seguimos teniendo luchas y vamos a caer lastimosamente, constantemente en diferentes cosas. Pero tenemos que entender que el pecado, Dios, el enemigo lo pone ahí porque trata de detenernos y de desviar nuestra atención. ¿Te has dado cuenta que cuando pecas y no eres pronto en confesar tu pecado y estás allí, tu mente piensa de una manera diferente? Y ya no te es fácil concentrarte en Dios, cada vez es más difícil orar, cada vez es más difícil leer, entender la Biblia. Pero cuando confiesas tu pecado pronto, cuando sacas todo eso, las escrituras son más fáciles de entender. Sabes más claramente lo que tienes que hacer. Porque el pecado lo que quiere hacer es eso, distraernos del propósito que Dios tiene con nosotros. Así que tenemos que tener cuidado, ¿sí? Por eso Dios nos permitió tener una iglesia donde podemos confesar nuestro pecado, donde podemos hablar, donde podemos crecer. Pero si no utilizas eso, eventualmente el pecado se va haciendo común en tu vida. Y llega un momento en que empiezas a pecar de manera deliberada.
Y cuando avanzas en ese punto, entonces ahí sí, como dice aquí, ya no solo que Dios no está trabajando en nuestras vidas, sino que nos volvemos enemigos de Dios, porque estamos siendo nosotros nuestra propia oposición. ¿Estamos hasta ahí, mis hermanos? Hay otra forma también de ser oposición al plan de Dios, y es cuando nos empezamos a oponer al plan de Dios en la vida de las otras personas. Mateo, la escritura en Mateo 18:5 dice, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confían en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Esta es una advertencia muy grande. Y a veces podemos no solamente estar pecando nosotros, sino llevar a otros a pecar con nosotros. Eso es oponerse al plan de Dios también en la vida de las otras personas. Especialmente tengamos cuidados, jóvenes, universitarios y solteros, porque a veces podemos formar grupos de amigos, pero que en vez de estarnos llevando a Dios, nos estemos llevando hacia el otro lado y estemos llevando a otras personas a pecar junto con nosotros. Esta escritura es muy real y es muy retante, así que tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Ahora sí, ya todo el mundo está callado. Pero bueno, continuamos. Y la última forma que encontré en la que podemos oponer oposición al plan de Dios es cuando simplemente decidimos no hacer nada. Y la escritura en Mateo 12:13 nos dice, el que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Y a veces yo puedo pensar, pero Dios, yo no estoy pecando deliberadamente, yo no estoy haciendo pecar a otros, pero pues simplemente no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Eso es oponerse al plan de Dios. La escritura en Mateo 28, del 18 al 20 dice, vayan y hagan discípulos. Pero si decides no hacerlo, te estás oponiendo al plan de Dios. Te estás oponiendo a que gente conozca de Dios a través de ti. Y esto es cosas que necesitamos cuidar. Si tienes la posibilidad de cuidar de un hermano, de ayudar, de animar a otra persona y no lo haces, te estás oponiendo al plan de Dios. Porque Dios quiere que hagas ese trabajo y te ha dado la capacidad de hacerlo. Entonces, haz lo que tienes que hacer. No solamente te quedes ahí. Necesitamos trabajar. Entonces, hay tres formas en las que podemos oponernos al plan de Dios. Uno, siendo negligentes con nuestras vidas y permitiendo que el pecado entre. Dos, llevando a otros a pecar. Y tres, permitiendo que otros pequen no haciendo nada y también no siendo parte del plan de Dios. Incluso en tus propias charlas y en tus propios ministerios. ¿Qué pasa si tu líder organiza una charla y Dios le ha hablado y Dios le ha dado la palabra indicada? Pero tú simplemente decides que no es tan importante ir, ¿no? Si te estás oponiendo a tu líder de charla o a tu discipulador, incluso muchas veces, tal vez no te estás oponiendo a él, tal vez te estás oponiendo a Dios. Ahora tú eres el que corres el riesgo. Y ojo, tampoco estoy diciendo que los líderes son perfectos, no lo son, no lo somos. Pero si ves algo en lo que puedas ayudarlo, acércate y ayúdale y sé parte del plan de Dios. Pero si le dejas que se siga equivocando y no dices nada o simplemente no participas, también te estás oponiendo. Así que ten cuidado con eso. ¿Estamos ahí, hermanos? Sí, muy bien, todavía estamos vivos. Vamos ahí, muy bien. Avanzamos un poquito más adelante en los versículos. Vamos a Esdras 6 del 13 al 15. Y vamos a ver ahora, ¿cuál es la respuesta de estas personas? ¿Cuál es la respuesta de estas dos personas que trataron de oponerse al plan de Dios? Sin embargo, reciben una respuesta contundente de Dios. ¿Cuál fue, cómo ellos respondieron? Esdras 13 dice, Tarnai, gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates, y Setar-Bosnai, junto con sus colegas, acataron enseguida el mandato del rey Darío. Así que los ancianos de los judíos continuaron la obra y fueron muy animados por la predicación de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Por fin, el templo quedó terminado, como lo había ordenado el Dios de Israel y decretado Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. La construcción del templo se completó el 12 de abril durante el 6º año del reinado de Darío. ¿Cuál fue la respuesta de estas personas? Obedecieron, acataron, se arrepintieron, por así decirlo. Entendieron que estaban siendo, bueno, también claro, si te amenazan con destruir tu casa, pues lo más lógico es, pues, acatar, ¿no es cierto? Y de hecho, históricamente estaba leyendo que el rey Darío
realmente había hecho estas cosas. En alguna ocasión el rey Darío llegó a empalar a 3,000 personas. Entonces, estas personas sabían que este rey era capaz de hacer esto. Y ellos acataron. Pero a veces podemos tenerle más miedo al ser humano y no tener el temor reverente por Dios. Dios mismo te está diciendo ahora que Él tiene planes para ti, que sigas adelante, que no te rindas y que no seas oposición para sus planes. Pero tú tienes la decisión el día de hoy de arrepentirte y cambiar lo que estás haciendo mal o de seguir adelante y obedecerlo finalmente a Él. La pregunta es, ¿cuál va a ser tu respuesta? Los judíos escucharon a los profetas, confiaron en Dios y perseveraron. ¿Tú lo estás haciendo? David, ahora ya no hay profetas. Cierto, ya no hay profetas, pero tenemos la Biblia y tienes discipulador también. Dios nos habla a través de diferentes personas. Confía en Dios y sigue perseverando. Y si no eres un discípulo, pues Dios también te está hablando el día de hoy. Dios quiere reconstruir tu vida. Dios quiere que puedas tener una relación con Él. Y no va a ser sencillo como lo estamos viendo, pero Dios te va a sostener y te va a dar todo lo que necesitas. Lo único que tienes que hacer es hablar con la persona que te invitó y que está al lado tuyo. Ver lo que Dios hace también es algo que anima. Es lo que vemos en la escritura. Dice, fueron animados por la predicación y finalmente el templo quedó terminado. Mis hermanos, necesitamos resistir. Y aquí hay algo interesante. El templo se llegó a construir, se finalizó en el 515 antes de Cristo. Entonces, a ver quién es bueno para las matemáticas. ¿Quién es bueno para las matemáticas? El rey Ciro dio el decreto de reconstrucción en el 538 y el templo se acabó de construir en el 515. ¿Cuántos años son? A ver. 23, ¿no es cierto? Muy bien. 23 años desde que Dios habló a través del rey Ciro hasta que finalmente se cumplió y en medio de todo eso, ¿no es cierto? ¿Cuántos años tuvo que trabajar y resistir el pueblo para ver el templo construido? 23. Y a veces oramos una semana y ya nos desanimamos, ¿no es cierto? Paraste 3 días, ayunaste un día y al día siguiente ya querías que pase, ¿no es cierto? Le invitaste a salir en cita, te dijo una vez que no, y ya no le invitaste. Ya no me caso, ¿no es cierto? Le compartiste la fe a una persona, le invitaste a una charla, ya no fue, dijiste, no, esta persona no va a conocer de Dios. 25 años, ¿cuánto eran? Ven, yo soy malo con las matemáticas, por eso les dije a ustedes. 23 años resistió el pueblo y Dios cumplió. De la misma manera, Abraham, cuando Dios le prometió que iba a tener su hijo, ¿cuántos años pasaron? 25 años, ¿no es cierto? Mis hermanos, Dios va a hacer cosas grandes en tu vida, pero no va a ser en una semana, no va a ser en un mes, tal vez ni siquiera en un año, pero Dios lo va a hacer porque Él cumple su palabra, Él cumple su promesa, pero debes creerle, por favor. No te rindas en medio de la reconstrucción, no dejes que la oposición te venza. Sigue adelante, por favor, y que Dios sea el que abra la obra en ti. Amén. Muy bien, mis hermanos, ¿qué vemos también? Vamos a leer ahora versículos del 16 al 22 para finalizar. Estos no los tengo en la pantalla, así que por favor nuevamente, vuelve a tu Biblia. Esdras 6 del 16 al 22. Y dice la escritura, luego el pueblo de Israel, los sacerdotes, los levitas y todos los demás que habían regresado del destierro, dedicaron el templo de Dios con gran alegría. Durante la ceremonia de dedicación del templo de Dios, sacrificaron 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos. También presentaron 12 chivos como ofrenda por el pecado de las 12 tribus de Israel. Luego los sacerdotes y levitas se reagruparon según sus diferentes divisiones para servir en el templo de Dios en Jerusalén, tal como está establecido en el libro de Moisés. Los que regresaron del destierro celebraron la Pascua el 21 de abril. Los sacerdotes y los levitas se habían purificado y estaban ceremonialmente puros. Así que mataron el cordero de la Pascua para todos los que regresaron del destierro, para sus hermanos sacerdotes y para ellos mismos. El pueblo de Israel que había regresado al destierro comió la cena de Pascua junto con los demás de la tierra que habían dejado sus prácticas corruptas para adorar al Señor Dios de Israel. Luego celebraron el festival de los panes sin levadura durante 7 días. Hubo mucha alegría en toda la tierra, porque el Señor había hecho que el rey de Asiria les diera su favor al ayudarlos a reconstruir el templo de Dios, el Dios de Israel. ¿Qué vemos en estas escrituras? Dice, dedicaron el templo de Dios con gran alegría, mis hermanos. Y aquí es algo importante. Ciertamente, tal vez piensas,
pero tengo que resistir 24 años, 25 años hasta que se cumpla lo que le pedí a Dios. No sé si lo voy a lograr. Número uno, ya quedamos. Las fuerzas son de Dios, si eres capaz de poner en Él tus cargas. Pero estas personas habían acabado de construir el templo, pero todavía faltaba, les faltaba reconstruir la muralla, faltaba reconstruir muchas cosas. Y así que todavía te animo a que vengas, sigas viniendo, porque todavía falta mucho más en esta historia interesante sobre lo que pasó con la reconstrucción de Jerusalén. Pero Dios les dio tiempos de alegría en medio de esta situación. Así que, aunque a veces parezca larga la espera, Dios te va a dar tiempos de alegría. Dios te va a dar tiempo para dar gracias y de descansar también en medio de todo esto. Así que hay que seguir adelante. Pero eso, es que es interesante. Sintieron alegría. ¿Y qué es lo que hicieron? Celebrar las fiestas, organizar el sacerdocio como se había ordenado. No es que se sintieron alegres y se relajaron. Dijeron, bueno, entonces ya Dios nos cumplió lo que pedí, entonces ya ahorita puedo relajarme y dejo de obedecer y dejo de cumplir. No sé si te pasa, pero a mí me ha pasado que a veces le pido algo a Dios y Dios me lo cumple. Y después de eso mi corazón es tan mal agradecido que otra vez me olvido de Dios. Y otra vez tengo que volver a acordarme hasta que necesito algo nuevamente. Ese es mi corazón. Pero me impacta el corazón de estas personas que cuando Dios les cumplió lo que Él pidió, ellos siguieron obedeciendo. Se alegraron, pero siguieron cumpliendo con el trabajo que les dio. Y eso es importante, mis hermanos. ¿Sí? Y algo que me encanta mucho, dice, comieron la Pascua con los demás de la tierra que habían dejado sus prácticas corruptas para adorar a Dios. Lo que estas personas hicieron fue el mejor testimonio que ellos dieron para que las personas de afuera que vivían adorando a otros dioses se olvidaran de todo eso y decidieran empezar a adorar a Dios. Es lo que te decía al inicio, resiste en donde quiera que estés enfrentando oposición. Pero ese ejemplo tuyo va a ser lo que va a hacer que las personas alrededor digan, esta persona resiste y hace lo correcto para Dios. Dios debe ser importante para él. Yo quiero conocer también ese Dios, porque vale la pena si alguien lo defiende. Entonces, eso es lo que debemos pensar, mis hermanos. Es interesante porque esta semana estaba escuchando algunas prédicas y salió una en el que citaban a San Francisco de Asís. Entonces decía, no sé si puedo citar a San Francisco de Asís en la iglesia, capaz que se enojan. Pero lo importante es lo que dijo, ¿ok? Y lo que dejó esta persona, dijo, predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario, usa palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad predicas el evangelio con tu ejemplo y con tu comportamiento todo el tiempo. Y en realidad, con tu comportamiento siempre estás predicando algo, solo que no siempre predicamos a Dios. Muchas veces predicamos al mundo o a nosotros mismos con nuestro ejemplo. Pero como cristianos, prediquemos a Dios con nuestro ejemplo. Ese va a ser el mayor testimonio que podemos dar y cuando sea necesario, usa palabras. Y Dios también te va a dar esas palabras. Amén. Y para ir finalizando, mis hermanos, las últimas dos escrituras que quería compartirles. Josué 1, del 7 al 9. Quería compartir esta escritura porque especialmente el versículo 9 es uno de los versículos más conocidos y más compartidos. Pero por alguna extraña razón nos olvidamos el 7 y el 8. Entonces, Josué 1, 7, 9 dice, sé fuerte y valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de la instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que aquí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Dios sabe que en este caminar necesitaremos ser fuertes, necesitaremos ser valientes. Vamos a tener miedo y nos desanimaremos. Y por eso Dios te dice, sé fuerte, sé valiente, pero no por ti mismo. Hazlo en mí. Si me obedeces, si estudias el libro de la ley, si meditas en mí, yo voy a hacer que tú seas valiente. Yo voy a hacer que tú seas fuerte. Yo voy a hacer que no tengas miedo. Yo voy a hacer que no te desanimes. Pero debes depender de mí. Y esa es la parte que a veces nos olvidamos, mis hermanos. Así que Dios va a cumplir grandes cosas. ¿Quién quiere que todo le vaya bien en la vida? Todos, ¿no es cierto?
Muy bien, pero ya sabemos lo que tenemos que hacer. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos ser obedientes a Él y meditar en Él. Y ahí es donde Dios nos dice, entonces todo te irá bien. Y serás fuerte y valiente. Nuevamente, no por tus fuerzas, sino porque Dios está ahí. Y finalizo con Isaías 46:10. Dice la Escritura, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Ese es nuestro Dios todopoderoso. Él ya conoce tu fin, Él ya conoce tu vida, ¿sí? Sería más inteligente confiar en Él que en mi propio conocimiento. Pero también confía en Él, porque sus planes siempre se van a cumplir. Y ahí se va a cumplir la escritura de Jeremías 29, donde dice que tiene planes increíbles para ti. Así que, mis hermanos, quiero invitarles a eso, a que sigamos resistiendo, pero que sea Dios nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Y si no eres un discípulo, nuevamente, pregunta a la persona que te invitó, ¿cómo puedo conocer a ese Dios? El día de hoy tenemos algo maravilloso. Una persona decidió conocer a Dios. Una persona decidió rendir su vida a Dios, obedecerle y ver cómo Dios va a trabajar y construir su vida. Esta persona es desde el día de hoy, después de su bautizo, nuestra hermana Amanda León. Así que está por ahí para que la podamos ver. Muy bien, eso. Bienvenida para que la conozcan. Gracias. Gracias por conocer a nuestro Dios también. Y eso es todo lo que tenía que compartirles, mis hermanos, este día. Muchas gracias y que tengan una buena tarde.